en los tiempos que vivimos hoy, ahorita no tenemos ninguna seguridad de lo que está pasando en este mundo. Pero lo único que tenemos es la palabra de Dios y a Dios que nos ayuda como prepararnos. Y esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que siempre estar esperando en Dios, que es lo que nos guía. Bueno, como todo el mundo dice, bueno, Dios va a proveer lo que necesitamos. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y prepararnos según la Biblia nos dice. Y así como Elisha pidió doble porción, nosotros también podemos pedir doble porción, pero al mismo tiempo hay que prepararse. Amen. Porque tiempos malos se aproximan. Sí. Bueno, la Biblia dice en 2 Proverbios, el tonto ve la calamidad que viene y no se prepara. ¿Ya? O como las 5 se prepararon. Las 10 vírgenes, Y las 5 10 eran vírgenes. tontas y 5 eran abusadas. Ándale, así Sí. 5 se prepararon y 5 no. Así que cuando las que no se prepararon quisieron entrar, ya no pudieron. Así que tenemos que estar preparados nosotros también. Y también con las vírgenes tontas, esperaban que las vírgenes más inteligentes o preparadas les dijo, bueno, danos de tu aceite. Y las inteligentes dijeron, no, tú me compras tu propio aceite. Hay ocasiones en las que nosotros vamos a tener que decir, no, tú vas a tener que ir y comprar tu propio aceite o tus propias provisiones o tu propia... Porque hay mucha gente, cristianos y no cristianos, que están esperando con la mano extendida que los demás les den. Y si bien la Biblia dice que como cristianos nosotros tenemos que proveer a otras personas y que tenemos que estar preparados nosotros mismos, ese es el deber del cristiano. El cristiano nunca debe ser el que está extendiendo la mano y diciendo, ay, pues alguien me va a dar en el tiempo de calamidad. Cuando nosotros tenemos que ser los que proveemos. Por nosotros mismos. Ujú. ¿Ya? Estamos siempre en nuestra casa, todo listo, todo está bien y yo estoy preparada, pero ¿estás preparada? ¿Estamos preparados para tu vecino si necesita ayuda? Si alguien más que tú conoces no tiene lo que tú tienes, uno tiene que empezar a pensar de los demás, así como Cristo anduvo enseñándonos. En esta enseñanza que me impactó mucho, era que él decía que las iglesias hoy en día no están preparados con warehouses, almacenes llenos de comida, y para poder dar a la comunidad de la comida que nosotros como cristianos tenemos en la iglesia. Y él dijo que íbamos a entregar la comida, íbamos a entregar y más comida, nomás la comida se iba a venir porque Dios va a suplir. Pero tenemos que tenerlo ya listo para entregarlo y Dios se hace el otro. Ese va a ser el supernatural bendición de Dios. Bendiciones. Eso me recuerda a la historia de Joseph. Oh, yes. Cómo sabía él que iba a venir la famine Yes. y cómo hizo La hambruna. Ujú. hambruna y cómo hizo que pusieran todas las provisiones y todo en las Por bodegas cierto. para darle a la gente. Y no solo eso, sino que lo vendía para otros los países. que no se provisionaron en hacerlo. ¿Ya? Así es. En cuanto a este pasaje en la Biblia con José, Dios envió la advertencia. Ujú. Ya. Y José, Dios le dio la revelación de que era una advertencia Sí. Ujú. y le dio favor para él de estar a la cabeza de todo. Y la Biblia dice, cuando uno sigue a Dios es la cabeza y no la cola. Es Exactamente. de las Ujú. personas con más influencia. Yes. Pero también Dios le dio la sabiduría para
Para saber a cómo saber hacerlo. cómo hacerlo, Ujú. qué construir, cómo guardar, To manage, porque en realidad estaban produciendo, vamos a tener 7 años de buenas cosechas y de abundancia en todo. Entonces él tuvo que tener, buscando a Dios, él tuvo la sabiduría para decir, necesitamos construir esto así, porque esto va a preservar comida por 7 años. Y cuando empezó a hacerlo, para el principio de los 7 años, ya habían estado guardadas 7 años, porque las primeras cosechas que se guardaron fueron las primeras que se dieron. Ajá. Pero estuvieron guardadas 7 años. 7 años. Y Ajá. no se hicieron malas, no se No. echaron a perder. No. Y también no fue solamente en una ciudad de Egipto, era un imperio. Y él hizo estos lugares de almacenamiento, Ajá. los puso en diferentes lugares estratégicos en la región. Ajá. Y no los dio de gratis. Yeah, tenían que No preparar. fue de que, ay, tienes hambre y entonces, pues pobrecito, yo te voy a dar gratis porque yo tengo mucho. Vendió todo y la gente venía a ellos porque fueron los que guardaron, incluyendo a la nación de Israel, que no estaban buscando a Dios. Ajá. Realmente no buscaron a Dios porque Dios les pudo haber dado la provisión a ellos, pero esa es otra historia. Pero venían de las naciones, primero de las naciones más cercanas o de la región a la región, pero después era de naciones más alejadas, vinieron a Egipto y dijeron, primero trajeron todo el oro que tenían, el oro y la plata, porque sus monedas no tenían tanto valor como el oro y la plata, entonces trajeron su oro y su plata. Y después regresaron y dijeron, bueno, tenemos estas cosas que te podemos dar a cambio de comida. Ujú. Y después fue, ya no tenemos nada, porque fueron 7 años de hambruna. Entonces cuando llegaron al final de dijeron, no tenemos nada, tómanos a nosotros como esclavos. Ya. Les vendieron sus casas, le dieron el título de propiedad de sus A casas, los trajeron terrenos. sus animales y dijeron, te cambiamos nuestros animales por comida. Y entonces, al final de los 7 años de hambruna, de sequía, Egipto era el imperio más poderoso del mundo En ese tiempo. en ese tiempo, porque adquirió todas las riquezas de las regiones alrededor. Ujú. Ya. Yo he escuchado muchos cristianos que viven en la tierra de la fantasía y dicen, pues Dios me va a dar maná si es necesario y Dios va a darme agua de la roca si es necesario. De que puede, claro que Dios puede. Pero ¿cuántas veces nosotros leímos en la Biblia que Dios hizo eso? Una. Dios hizo eso con el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto por 40 años. Por 40 años les dio maná todos los días para comer y les dio agua, así como iban moviéndose alrededor de la montaña, de la roca, ya sea que le hablara a la roca o que golpeó a la roca a Moisés, salía agua y eso proveyó agua para más de 1,5 millones de personas que salieron de Egipto. Pero lo hizo una vez. Y empezamos a buscar a Dios y Dios empieza a darnos por medio de su Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros estamos viviendo así, ¿ok? No así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y eso es solamente cuando estamos pegados a la palabra de Dios, para que Dios nos enseña. Ya. Y en estos tiempos hay que tener más atención porque con la inflación de nuestros tiempos va a haber escasez. Yes. Y así que hay que prepararnos también. Y, Así que cuando vayan al mercado, en lugar de comprar un bote de sopa, compren 2, guarden 1. sí, Ya. Y hay que prevenirse. prevenir. En todo, no nomás en todo lo que uno está.
en la medicina. Lo que necesitamos. Aspirin o lo que uno necesita. Sabemos que Dios sí estamos sanos, pero también hay prevención. Hay que prevenirnos. Para poder tener, quizás no por uno, pero está preparado cuando Dios dice, mira, esa persona no tiene. Y nosotros, yo la tengo. Dale un poco. Y dale un poco. Esa es la meta que Dios, para mí, Él está enfocado. Pero nosotros no estamos preparados. Así es, la Biblia dice que la calamidad le pasa al justo y al injusto. Que llueve sobre el justo y sobre el injusto. Exacto. Entonces muchas veces no es que porque yo estoy cómodo, Dios me manda algo para despertarme. Simplemente las calamidades pasan a los justos, a los injustos, todos por igual. Debemos siempre estar alertas y preparados porque cuando los días lluviosos pasan, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo tenía un contrato con la compañía telefónica, cierta compañía telefónica en México, y la tenía por un año, y acababa yo cuando conocí al que ahora es mi esposo, yo acababa de firmar el contrato con esta compañía telefónica celular. Y pues me casé, a los 3-4 meses del contrato, yo me casé y me mudé aquí a los Estados Unidos. Pero traté de cancelar el contrato y me dijeron que tenía que pagar el año completo para cancelarlo. Y yo, pues, ¿por qué si no voy a usar 8 meses del contrato? Y finalmente tuve que pagar los 8 meses del contrato porque yo había firmado. Cosas pasan que uno no puede prever, que uno no ve venir. Para cuando yo firmé el contrato, ni siquiera había conocido al que ahora es mi esposo. Pero las cosas cambian, la situación cambia, la gente pierde su trabajo o le disminuyen las horas de trabajo por las circunstancias, por lo que sea. Hay enfermedad y la persona ya no puede ir a trabajar. Algún accidente y la persona ya no puede continuar trabajando por un tiempo hasta que se recupera. Siempre tenemos que estar preparados. Por un lado, sí, la Biblia dice, no te preocupes por el día de mañana, qué comerás o qué te vestirás, porque Dios te provee de todo. Y Dios provee aún hasta a los gorrioncillos, les provee y los gorrioncillos no se preocupan. Pero también dice del perezoso en los proverbios, dice, mira a la hormiga que se prepara durante el verano para los meses de invierno. Está diciendo, y tiene muchos proverbios de no seas perezoso, esperando que Dios te provea, cuando tú tienes que prepararte. Pero también la Biblia dice, cada día trae su propio afán, su propia preocupación. Entonces yo no me voy a preocupar por lo que puede pasar mañana, yo me preocupo por el día de hoy, pero también Dios nos está dando las advertencias de que las cosas malas van a incrementar antes de que mejoren. Él nos está advirtiendo de que lo hagamos. Cuando nosotros cuando compramos el rancho y empezamos, Dios nos dio instrucciones específicas de acumular ciertas cosas, de guardar ciertas cosas, y empezamos a preparar el rancho para lo que exactamente está pasando ahorita. Bueno, ahorita ya no tenemos el rancho, ya lo vendimos. Pero aprendimos el proceso de hacerlo porque teníamos acumulado una gran cantidad de comida, una gran cantidad de ropa, zapatos. Teníamos cobertizos llenos de cosas que iban a ser necesarias, papel higiénico, toallas de papel, etc. Y todo eso, pues nos deshicimos de todo eso antes de vender el rancho. Y aun cuando tuvimos abundancia en las cosechas de la fruta, porque teníamos 30 y tantos árboles frutales en el rancho, aparte de los árboles aquí en la ciudad,
Y con esa cosecha que tuvimos, Dios simplemente me recordó a José y dijo, él acumuló, guardó por 7 años, porque iban a haber 7 años de hambruna. Entonces yo empecé a enlatar, aprendí a enlatar y es mucho trabajo. Pero lo hice durante un par de años, a lo mejor 3 años, cada cosecha. Y tenía yo una cantidad muy grande de todo el equipo para enlatar en la casa. Y cuando nosotros estábamos haciendo eso, muchos cristianos se burlaron de nosotros. Recibimos mucha burla porque decían, cuando eso pase, Dios me va a dar maná y Dios me va a dar agua de la roca. Y nosotros oramos y le preguntamos a Dios qué hacíamos y esta fue la instrucción que nos dio. Entonces nosotros estamos obedeciendo a Dios. Y aún pastores cristianos eran los que, Dios va a proveer para mí. Bueno, finalmente, ¿qué pasa? En 2019, COVID. Cristina y yo trabajamos de voluntarias en el Banco de Alimentos aquí en la ciudad, pero en ese entonces Cristina todavía no formaba parte del equipo. Y durante COVID, en marzo, que es cuando se dieron órdenes de cuarentena y todos en su casa, todo cerrado, las máscaras, etcétera. Cerramos el Banco de Alimentos porque la mayoría de nuestros voluntarios eran de 60 años para arriba de edad. Gente grande. Y eran las personas más susceptibles al COVID. Para finales de marzo nos enviaron de una iglesia carismática cristiana, nos mandaron gente joven para ayudarnos. Y entonces pudimos abrir a principios de abril, en 2019, abrimos el Banco de Alimentos otra vez. No lo abrimos a que la gente entrara como siempre, sino lo hicimos los autos en línea y nosotros preparábamos los carritos de supermercado, estaban llenos así hasta derramarse con provisiones, con comida, tanto fresca, frutas, verduras, como cosas enlatadas, leche, y lo que sea que tuviéramos, leche, queso, lo que sea que nosotros recibíamos. Entonces lo distribuíamos, pero carnes, pero los carritos estaban derramándose. Y así cada auto, yo estaba lidiando directamente con la gente en sus autos y yo llenando los documentos que ellos tenían que firmar de que recibieron la comida. Y yo no usé la máscara, no usé guantes, no usé nada porque los guantes soy alérgica al látex y la máscara no podía yo respirar. Pero yo estaba fuera de la ventanilla de los autos, de la gente. Cristianos, evangélicos, ateos, católicos, etcétera, excepto los mormones, ellos estaban preparados. Pero de todos los demás, la gente, yo los vi venir haciendo línea por horas a veces para recibir alimento. Y eso era una vez al mes, se les da un carrito una vez al mes. ¿Dónde estaba? No escuché durante ese tiempo y aún hasta ahorita no he escuchado de nadie que Dios le dio maná o que Dios le dio agua de la roca. De nadie. No lo he visto en la televisión, no lo he visto en el internet y no lo escuché aquí de todas las personas que nos hicieron burla porque estábamos nosotros preparados. Gracias a Dios nosotros no pasamos por necesidad. Y tuvimos la oportunidad de ayudar a los que tenían necesidad. De alguna manera es verdad de que Dios proveyó para ellos, pero usó a los que a los que estaban preparados. Exacto. Usó a los que estaban preparados. Y la Biblia dice que nosotros somos bendecidos para hacer una bendición. Amén. El apóstol dice que Dios les va a proveer mucho para que ustedes compartan. Amén. Pero nosotros es para compartir no con los cristianos, sino con los no cristianos. Porque qué testimonio damos de Dios y de la abundancia y de todo lo que Dios nos provee. Y decirle Dios es bueno. Cuando nosotros estamos en la línea junto con ellos.
El testimonio es, Dios me dijo que me preparara y yo ahora puedo compartir con mis vecinos. Nosotros tenemos vecinos que son de la tercera edad y tenemos oportunidad de compartir con ellos. Eso es siguiendo lo que la Biblia nos dice que debemos portarnos, de cómo debemos comportarnos. Y está preparado. Y está preparado. Porque uno nunca sabe. Exacto. Y otra cosa es que la iglesia cristiana en los Estados Unidos, probablemente en todo el mundo, pero en los Estados Unidos dieron la orden de cerrar las iglesias y de cerrar las cosas más básicas, las cerraron. Y nosotros como cristianos que tenemos el poder, Cristo dijo, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. Y los cristianos estuvieron encerrados en sus casas viendo televisión cristiana y los servicios de su iglesia en Facebook, cuando debió ser el movimiento de sanidad más impresionante en la historia de la iglesia. Sí. Debimos haber salido. Perdimos la chance de poder testificar. Exacto. ¿Por qué? Porque los cristianos, en lugar de decir voy y yo pongo manos en todos y yo voy a estar en la presencia de Dios y de ahí me voy a salir cargando la presencia de Dios, salgo a donde Dios me diga y a quienes voy a sanar. Pero estaban igualmente atemorizados los cristianos como los no cristianos y los ateos y demás, estaban igualmente atemorizados y paralizados y con 8 máscaras y las máscaras y los desinfectantes y todo lo demás en su casa de que me va a pasar, me voy a morir, me va a dar COVID. Cuando Cristo dijo, ve y a donde vayas, sanas a los enfermos, echas fuera a los demonios. Perdimos la visión, la iglesia no estaba preparada para lo que pasamos, pero ahorita tenemos oportunidad de prepararnos para lo que viene, porque todo esto es planeado por personas con un objetivo, y el objetivo es el gobierno, un solo gobierno controlando todo el mundo. Así es, y va a venir. Pero como nosotros vemos que esto viene, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué necesitamos hacer para prepararnos?